Capítulo 4. 2010. Ahora los padres de Pete Saunders tenían muchas discusiones. Tina las llamaba trapatiestas. En opinión de Pete no le faltaba razón, porque eso era lo que parecía oírse cuando se enzarzaban. Trap, trap, trap. A veces a Pete le entraban ganas de acercarse a lo alto de la escalera y a gritos pedirles que terminaran ya. «Estáis asustando a los niños», deseaba decirles a voz en cuello. «En esta casa hay niños, ¿olvidáis de eso, par de idiotas?» Pete se hallaba en casa porque los alumnos incluidos en el cuadro de honor, que después del almuerzo solo tenían un periodo de estudio o actividades, podían marcharse antes. Como la puerta de su habitación estaba abierta, oyó el rápido golpeteo de las muletas de su padre a través de la cocina, en cuanto el coche de su madre entró en el camino del acceso. Pete daba por hecho que los festejos del día empezarían cuando su padre comentase que ella, caramba, llegaba a casa antes de hora. Su madre respondería que, al parecer, él nunca se acordaba de que ahora era el miércoles el día que salía antes. Su padre contestaría que aún no se había acostumbrado a vivir en esa parte de la ciudad, diciéndolo con el mismo tono que se hubiesen visto obligados a trasladarse a lo más profundo y lobrejo de Lowton, en lugar de mudarse solo a la zona de Street de Northfield. Una vez superados los prolegémonos, podrían sentarse ya en la vereda trapatiestas. Al propio Pete no le entusiasmaba el lado norte, pero no era un horror, e incluso a sus 13 años parecía comprender mejor que su padre la realidad económica de su situación, tal vez porque él, a diferencia de su padre, no se metía en el cuerpo dosis de Oxycontin 4 veces al día. Ahora vivían allí porque la escuela de enseñanzas medias Grace Johnson, donde antes daba clase su madre, había cerrado como consecuencia de la política de recortes de ayuntamiento. Muchos de los profesores de la escuela estaban ahora en el paro. Linda, al menos, había sido contratada en la escuela primaria de Northfield para ocuparse en la parte de la biblioteca, en la parte de la supervisión de los periodos de estudio. Los miércoles salía antes porque ese día la biblioteca cerraba a las 12 del mediodía. Era la norma en todas las bibliotecas escolares. Otro de los efectos de la política de recortes. El padre de Pete despotricaba contra eso, señalando que los concejales no habían recortado sus salarios y añadiendo que era una pandilla de hipócritas del condenado de Party. De eso Pete no sabía nada. Lo que sí sabía era que por entonces Tom despotricaba contra todo. El Ford Focus, ahora su único coche, se detuvo en el camino de acceso y su madre salió arrastrando su maletín viejo y gastado. Rodeó el charco de hielo que siempre se formaba en la zona de sombra bajo el canalón del Porsche. Esta vez le tocaba a Tina echarle sal, pero, como de costumbre, se había olvidado. Su madre, encorvada, subió lentamente por los peldaños. A Pete no le gustaba verla caminar así, como si llevara en los hombros un saco de ladrillos. Entretanto, se oía en el salón el copeteo de las muletas de su padre, ahora a paso ligero. La puerta de la calle se abrió. Pete esperó. Albergaba la esperanza de oír algo agradable como «Hola, cariño, ¿cómo te ha ido la mañana?» Ya podría esperar sentado. No se trataba ni mucho menos de que quisiese escuchar a escondidas las bullas, pero la casa era pequeña y resultaba casi imposible no oírlas. O no ser que se marchara, claro, está, una retirada estratégica a la que durante ese invierno recurría cada vez con mayor frecuencia. A veces pensaba que, como hijo mayor, tenía la responsabilidad de escuchar. El señor Jacobi, en clase de historia, se complacía en decir que el conocimiento era poder, y Pete suponía que por esa razón se sentía obligado a vigilar la escalada de violencia verbal de sus padres, porque a cada bulla se tensaba más el tejido del matrimonio, y uno de esos días se rompería del todo. Convenía estar preparado. ¿Pero preparado para qué? ¿Para el divorcio?
Eso parecía el desenlace más probable. En ciertos aspectos, quizás las cosas mejorasen si se separaban. Esa era la única impresión cada vez más arraigada en Pete, pese a que aún no le habían enunciado en forma de pensamiento consciente. Aunque, ¿qué implicaría exactamente un divorcio en el mundo real? Otra de las expresiones preferidas del señor Jacobi. ¿Quién se quedaría y quién se iría? Si se iba su padre, ¿cómo se las arreglaría sin coche cuando apenas podía andar? De hecho, ¿cómo iba a poder darse el lujo cualquiera de los dos? No tenían un céntimo. Al menos aquel día Tina no estaba allí para presenciar el animado intercambio de opiniones entre sus progenitores. No había salido aún del colegio y probablemente no regresarían a casa juntos después de clase. Quizá no llegara hasta la hora de la cena. Por fin había encontrado una amiga, una tal Ellen Briggs, una niña con dientes de conejo que vivía en la esquina de Saint Maur's con Elm. Pete opinaba que ella tenía el cerebro de un hámster, pero al menos así Tina no se pasaba la vida deambulando cabizbaja por la casa, echando de menos a sus amigos del antiguo barrio y a veces llorando. A Pete no le gustaba ver a Tina llorar. Entre tanto, amigos, quite el sonido de sus teléfonos móviles y desactiven sus buscas. Van a apagarse las luces y a punto de empezar el episodio de esta tarde con la mierda hasta el cuello. Tom, vaya, llegas a casa antes de hora, linda, sin energía. Tom, hoy es... Sí, ya sé, miércoles, el día que la biblioteca cierra temprano. ¿Has estado fumando otra vez dentro de la casa? Huele... Tom, con el humor ya un poco torcido. Solo uno, en la cocina, con la ventana abierta. Hay hielo en los peldaños de atrás y he preferido no arriesgarme a caerme. Pete se ha olvidado de echar sal. Pete, en una parte al público. Como él debería saber por qué el plan de tareas lo organizó él, en realidad esta semana le tocaba echar a Tina. Esos Oxycontin que toman no solo le paran el dolor, son para la estupidez. Linda, aún así, huele, y sabes que en el contrato de alquiler se prohíbe expresamente. Tom, vale, de acuerdo, entiendo, la próxima vez saldré con las muletas y me arriesgaré a resbalar. No es solo por el contrato de alquiler, Tommy. Los niños son fumadores pasivos. Ya hemos hablado del tema. Y hablado. Metiéndose ya en la boca del lobo. Además, ¿cuánto cuesta un paquete de tabaco hoy en día? ¿450? ¿$5? ¿4.50? $5. Tom, fumo un paquete a la semana, por Dios. Linda, abriendo la brecha en la defensa de Tom mediante un ataque aritmético con la contundencia de una división. A $5 el paquete suman $20 al mes, y todo sale de mi salario, porque ahora es el único. Tom, vaya, ya estamos con eso. Linda, ¿qué tenemos? Tom, nunca te cansas de registrármelo, ¿eh? ¿Pensarás que me dejaré atropellar adrede para poder quedarme en casa holgazaneando? Linda, después de una larga pausa. ¿Queda vino? Porque no me vendría mal media copa. Pete, aparte. Di que sí, papá, di que sí. Tom, se ha acabado. A lo mejor quieres que coja las muletas y vaya a Sonny's a por otra botella. Aunque eso sí, tendrías que darme un adelanto de las pagas. Linda, sin llorar pero, a jugar por su tono, al borde del llanto. Actúas como si tuviese yo la culpa de lo que te pasó. Tom, levantando la voz. Nadie tiene la culpa, y eso es lo que me saca de quicio. Es que no lo entiendes, ni siquiera han detenido a ese individuo. En este punto Pete decidió que estaba harto. Aquella era una obra de teatro absurda. Quizá ellos no fueran conscientes, pero él sí se daba cuenta. Cerró el libro de literatura. Ya leería esa noche el relato que les había puesto de tarea, un texto de un tal John Reinstein. En ese momento necesitaba salir a respirar en un ambiente menos conflictivo. Linda, en voz baja, al menos no moriste. Tom, incurriendo ya de pleno en un tono de telenovela. A veces pienso que habría sido lo mejor. Mírame, enganchado al Oxycontin
Y aún así no se me pasa el dolor, porque esa mierda ya no me hace efecto, a no ser que tome una dosis suficiente para quedarme medio muerto. Viviendo del salario de mi mujer, que gana $1000 menos que antes, gracias a esos cabrones del puto Tea Party. Linda, vigila el vocablo. Tom, la casa, voló. La silla de ruedas motorizada, voló. Los ahorros casi se han acabado. Y ahora no puedo ni fumarme un puto cigarro. Linda, si crees que con el llorisqueo vas a resolver algo, tú mismo, pero... Tom, bramando. ¿Lloriqueo? ¿Lo llamas? Yo lo llamo realidad. ¿Quieres que me baje el pantalón para que le eches un vistazo a lo que me queda de piernas? Pete bajó descalzo con sigilo. El salón estaba allí mismo, al pie de la escalera, pero sus padres no lo vieron. Uno frente al otro, permanecían abstraídos en la representación de un drama de mierda que nadie pagaría por ver. Su padre cargaba torpemente el peso del cuerpo en las muletas y con los ojos enrojecidos y un asomo de barba en las mejillas, su madre sostenía el bolso ante el pecho como si fuese un escudo y se mordía los labios. Resultado bochornoso. ¿Y qué era lo peor? Que los quería. Su padre se había olvidado de mencionar el fondo de emergencias, puesto en marcha un mes después de producirse la matanza del centro cívico por el único periódico que quedaba en la ciudad, en colaboración con las 3 cadenas de televisión locales. Brian Williams incluso había mencionado el hecho en el NBC Night News. Esa ciudad pequeña y tenaz velaba por los suyos cuando azotaba el desastre. Todas esas almas caritativas, todas esas manos solidarias, todo ese bla bla bla, y ahora unas palabras de nuestro patrocinador. El fondo de emergencia permitió a todos sentirse bien durante unos 6 días más o menos. Lo que no se dijo en los medios de comunicación fue lo poco que en realidad había recaudado el fondo, a pesar de las muchas beneficencias a pie y en bicicleta y de un concierto a cargo de un grupo que había quedado finalista del concurso American Idol. El fondo de emergencias era exiguo, porque corrían tiempos difíciles para todo el mundo, y la recaudación, claro está, tuvo que repartirse entre muchos. La familia Sauber recibió un cheque por el valor de $1200, luego otro por 500 y luego uno por 200. El último cheque mensual con el rótulo último pago ascendía a $50. Un gran hurra. Pete entró calladamente en la cocina, cogió las botas y la cazadora y salió. Lo primero que vio fue que no había hielo en los peldaños de atrás. Una mentira descarada por parte de su padre. La temperatura no justificaba las heladas, por lo menos al sol. Faltaban 6 semanas para la primavera, pero el deshielo había empezado hacía ya casi una semana, y en el jardín trasero quedaban solo unos cuantos círculos de escarcha bajo los árboles. Pete se dirigió hacia la valla y cruzó la verja. Una ventaja de vivir en la zona de 3 Street del lado norte era el terreno sin urbanizar que se extendía por detrás de Saint-Côme. Tenía una superficie equivalente a la manzana de ciudad, como mínimo una enmarañada hectárea de maleza y árboles achaparrados que descendían hasta un arroyo helado. Según el padre de Pete, ese terreno llevaba así desde hacía mucho y posiblemente seguiría igual aún más tiempo debido a la interminable disputa jurídica para establecer quién era el propietario y qué podían construirse allí. Al final, en estos casos, solo salen ganando los abogados, dijo a Pete. No lo olvides. En opinión de Pete, los niños que deseaban descansar un poco de sus padres por una cuestión de salud mental también salían ganando. Un tortuoso sendero discurría en diagonal entre los invernales árboles deshojados, hasta el polideportivo de Bridge Street, que era desde hacía años uno de los centros de reunión juveniles de North Fair, y ahora tenían los días contados.
En el buen tiempo rondaban por el camino chicos mayores, fumando tabaco, fumando droga, bebiendo cerveza y tirándose a sus novias. Pero no en esa época del año. En cuanto desaparecían los chicos mayores, se acababan los conflictos. En ocasiones, Pete se llevaba a su hermana por el sendero si las discusiones de sus padres subían de tono, cosa que ocurría cada vez a menudo. Cuando llegaba del polideportivo, tiraban la canasta, veían los videos y jugaban a las damas. No sabía a dónde podría llevarla cuando cerrara el polideportivo. No había ningún otro sitio salvo Sonny's, el pequeño supermercado. Sin ella casi siempre iba únicamente hasta el arroyo, donde lanzaba piedras al cauce si corría el agua, o las hacía rebotar sobre el hielo si estaba helado, para ver si se lograban hacer agujeros en la superficie y disfrutar del silencio. Las trifulcas se pasaban ya de la raya. Pero el mayor temor de Pete era que su padre, ahora, siempre un poco más entonado a causa del OxyContin, llegara a punto de levantarle la mano a su madre. Eso, casi con toda la seguridad, acabaría de romper el tirante tejido del matrimonio. Y si no era así, y si ella toleraba los golpes, eso sería aún peor. No ocurriría, se decía Pete. Papá nunca haría una cosa así. Pero, ¿y si lo hacía? Esa tarde el hielo cubría aún el arroyo, pero se le veía ajado, con grandes manchas amarillas, como si un gigante se hubiese detenido a echar una meada allí. Pete no se atrevería a pasar por encima. No es que fuera a ahogarse ni nada por el estilo. Si el hielo cedía, el agua llegaba solo a la altura del tobillo, pero no tenía ninguna gana de verse obligado a explicar en casa por qué se le había mojado todos los calcetines y el pantalón. Se sentó en un árbol caído, lanzó unas cuantas piedras, las pechas amarillas, y luego se quedó mirando el cielo durante un rato, nubes grandes y vaporosas, de esas que parecían más primaverales que invernales. Se desplazaban desde oeste hacia el este. Una simulaba una anciana con una joroba, o tal vez fuera una mochila cargada a la espalda. Otra era un conejo, otra era un dragón. Había una que lo distrajo un leve ruido a tierra removida a su izquierda. Al volverse vio que una porción en saliente del ripazo, reblandecida después de una semana de deshielo, se había desmoronado, dejando a la vista las raíces de un árbol que se inclinaba ya precariamente. El espacio creado por el corrimiento semejaba una cueva, y si la vista no lo engañaba, supuso que podía tratarse solo de una sombra. Allí dentro había algo. Pete se acercó al árbol, se agarró de una de las ramas deshojadas y se inclinó para ver mejor. Allí dentro había algo sin duda, y parecía grande. ¿El extremo de una caja, quizá? Para descender por el rispazo, improvisó unos peldaños, hincando los tacones de las botas en el barro. En cuanto estuvo bajo el lugar donde se había producido el pequeño corrimiento de tierra, se puso en cuclillas. Vio cuero negro agrietado y refuerzos metálicos con remaches. El objeto tenía en un extremo un asa del tamaño del estribo de una silla de montar. Era un cofre. Alguien había enterrado allí un cofre. Movido ya tanto por la curiosidad como por la impaciencia, Pete agarró el asa y dio un tirón. El cofre no se movió, estaba firmemente encajado. Pete tiró otra vez, pero sin la menor convicción. No conseguiría sacarlo de allí, no sin herramientas. Aún en cuclillas, puso las manos suspendidas entre los muslos, como hacía antes su padre, hasta que para él la posibilidad misma de agacharse fue ya agua pasada. Esa postura se limitó a contemplar el cofre que asomaba de la tierra negra y plagada de raíces. Probablemente era absurdo pensar en la isla del tesoro, también en el escarabajo de oro, un cuento que había leído el año anterior en la clase de literatura inglesa. Pero en eso estaba pensando, y era absurdo. ¿De verdad lo era?
El señor Jacobi, además de decir que el conocimiento era poder, hacía mucho hincapié en la importancia del pensamiento lógico. ¿No era lógico pensar que si alguien enterraba un cofre en el bosque era porque contenía algo valioso? Además, ese cofre llevaba allí su tiempo. Saltaba a la vista. El cuero estaba agrietado y en algunos sitios el negro se había desgradado en gris. Pete sospechaba que si tiraba el asa con todas sus fuerzas y seguía tirando, tal vez se rompería. Los refuerzos metálicos habían perdido el brillo y estaban revestidos de óxido. Tomó una decisión, y a toda prisa. Volvió sobre sus pasos por el sendero en dirección a casa, cruzó la verja, se acercó a la puerta de la cocina y escuchó con atención. No oyó voces ni el televisor. Tal vez sus padres se habían retirado al dormitorio, el de la planta baja, donde tenían que dormir él y su madre, pese a lo reducido que era, porque ahora a su padre le costaba subir escaleras para echar una siesta. Quizás su madre había entrado con él. A veces se reconciliaban así, pero era más probable que estuviese en el cuarto de la lavadora, que ella utilizaba también como despacho, donde reelaboraba su currículum y pensaba solicitudes de empleo por internet. ¿Acaso su padre hubiese tirado la toalla? Y Pete debía admitir que no le faltaban razones para ello, pero no así su madre. Ella no quería volver a las 200 jornadas completas y no únicamente por el dinero. Disponía de un pequeño garaje independiente, pero su madre nunca guardaba allí el Focus a menos que amenazase ventisca. Dentro almacenaban trastos de la antigua casa que no cabían en esta de alquiler menos espaciosa. Allí estaba la caja de herramientas de su padre. Tom había puesto a la venta las herramientas en alguna web de anuncios clasificados, pero no había podido obtener por ellas lo que consideraba un precio justo. Y algunos de los juguetes viejos de Tina y de él, además del depósito de la sal con su paleta. Había también apoyados en la pared del fondo unos cuantos utensilios de jardinería. Pete eligió una pala y sosteniéndola al frente como un soldado, con el fusil cruzado ante el pecho, volvió a marcharse corriendo sendero abajo. Valiéndose de los peldaños improvisados anteriormente, descendió con facilidad casi hasta el arroyo y se puso manos a la obra, en el pequeño corrimiento que había dejado a la vista el cofre. Echó al hoyo abierto bajo el árbol tanta tierra desprendida como pudo. No fue capaz de rellenarlo hasta el punto de cubrir las raíces nudosas, pero sí logró tapar el extremo del cofre, que era su intención, de momento. En la cena se desencadenó otra ligera trapatiesta. No era gran cosa, y a Tina no pareció importarle, pero entró en la habitación de Pete justo cuando él terminaba sus tareas. Vestía su pelere con pies y llevaba a rastras a la señora Beasley, su última y más importante muñeca quitapesares. Era como si hubiese sufrido una regresión a los 5 años. ¿Puedo acostarme en tu cama un rato, Pete? He tenido una pesadilla. Se planteó mandarla a su cuarto, pero, titilando en su mente, imagínense en el cofre enterrado, decidió que quizá eso le trajera mala suerte. Además, habría sido desconsiderado por su parte, viendo las manchas oscuras que se dibujaban bajo sus preciosos ojos. Bueno, vale, un rato, pero no te acostumbres. Esta era una de las frases preferidas de su madre. Tina subió rápidamente a la cama y se colocó contra la pared, su sitio preferido para dormir, como si planeara pasar allí la noche. Pete cerró el libro de ciencias naturales, se sentó junto a ella e hizo una mueca. Un aviso sobre la muñeca, Teens. Tengo la cabeza de la señora Beasley en el trasero. La apretujaré a mis pies. Ahí, ¿mejor así? ¿Y si se ahoga? No respira, tonto. Es solo una muñeca, y dice Helen que pronto me cansaré de ella. Helen es una mema. Es amiga mía, repuso Tina. Pete, con cierto regodeo, cayó en la cuenta de que no distinguía de él exactamente. Y puede que tenga razón. La gente se hace mayor. Tú no, tú serás siempre mi hermanita. Y no te duermas, volverás a tu habitación dentro de 5 minutos. 10, 6.
Ella se detuvo a pensarlo. Vale. Abajo se oyó un gemido ahogado y a continuación el golpeteo de las muletas. Pete siguió la trayectoria del sonido hasta la cocina, donde sus padres se sentarían, encendería un cigarrillo y echaría humo por la puerta de atrás. Con eso se pondría en marcha la caldera, y lo que la caldera quemaba, según su madre, no era girasol, sino billetes de dólar. ¿Tú crees que van a divorciarse? Pete quedó doblemente sorprendido. Primero por la pregunta, segundo por el tono franco y adulto. Se dispuso a contestar. No, claro que no. Y recordó entonces lo mucho que le desagradaban las películas en que los mayores mentían a los niños, que era como decir todas las películas. No lo sé. En cualquier caso, no esta noche. Los juzgados están cerrados. Tina se rió. Tal vez eso era buena señal. Pete esperó a que dijera algo. Ella no habló. A él se le fue la mente de nuevo al cofre enterrado en el ribazo bajo el árbol. Había conseguido mantener a raya esos pensamientos mientras hacía la tarea, pero... No lo he conseguido, se dijo. El asunto me rondaba continuamente la cabeza. Tins, ni se te ocurra dormirte. No me duermo. Pero poco le faltaba a juzgar por su voz. ¿Qué harías si encontraras un tesoro, un cofre enterrado lleno de joyas y doblones de oro? ¿Qué son doblones? Monedas antiguas. ¿Se lo darías a papá y a mamá para que no se pelearan más? ¿Tú no? Sí, contestó Pete. Ahora vuelve a tu cama antes de que tenga que llevarte yo a cuestas. Conforme a su póliza de seguro médico, Tom ya solo tenía derecho a tratamiento 2 veces por semana. Una camioneta adaptada pasaba a recogerlo todos los lunes y viernes a las 9 de la mañana y lo llevaba de regreso a las 4 de la tarde. Después de la hidroterapia y de una reunión donde personas con lesiones a larga duración y dolor crónico se sentaban en círculo y hablaban de sus problemas, con lo cual esos días la casa quedaba vacía durante 7 horas. El jueves por la noche Pete, antes de acostarse, se quejó de molestias en la garganta. A la mañana siguiente al despertar dijo que aún le molestaba y además pensaba que tenía fiebre. Estás caliente, sí, dictaminó Linda después de tocarle la frente con el interior de la muñeca. Pete eso esperaba, desde luego porque antes de bajar había mantenido la cara 5 centímetros a la lámpara de su mesilla de noche. Si mañana no estás mejor, quizás tenga que verte el médico. Buena idea, exclamó Tom desde su lado de la mesa, donde desplazaba unos huevos revueltos por el plato. Parecía no haber pegado un ojo. Un especialista a lo mejor, y déjame que llame a Bautista, el chofer. Tina ya se ha pedido el Rolls para ir a su clase de tenis en el club de campo, pero creo que la limusina está disponible. Tina soltó una risita. Linda lanzó una mirada severa a Tom, pero Pete, sin darle tiempo a responder, declaró que no se encontraba tan mal y probablemente se le pasaría quedándose en casa. Si eso no bastaba, tenía por delante todo el fin de semana. Es posible, dijo Linda en un suspiro. ¿Te apetece algo de comer? A Pete sí le apetecía, pero consideró poco prudente decirlo, ya que suponía que tenía molestias en la garganta. Ahuecó la mano ante la boca y simuló una tos. Un poco de zumo igual. Me parece que luego subiré a mi habitación e intentaré dormir un rato más. Tina fue la primera en marcharse de esa casa, y se alejó bailoteando hacia la esquina donde Helen y ella charlarían de las cosas raras de las que charlaban las niñas de 9 años mientras aguardaban el autobús del colegio. Luego su madre partió hacia su escuela al volante del Focus. El último fue su padre, quien con ayuda de sus muletas se dirigió hacia la camioneta que lo esperaba. Pete lo observó desde la ventana de su habitación, pensando que ahora su padre parecía más pequeño. El cabello que asomaba en su entorno a la gorra de los Rounders había empezado a encanecer. Cuando la camioneta se fue, Pete se vistió, cogió una de las bolsas para comprar reutilizables de su madre, que su madre guardaba en la despensa, y salió al garage. De la caja de herramientas de su padre eligió un martillo y un escoplo, que echó en la bolsa. Empuñó la pala y cuando se disponía ya a marcharse se dio media vuelta y agarró también la palanca. Nunca había sido Boy Scout, pero tenía la firme convicción de que era mejor ser prevenido. La temperatura matutina era baja, tanto como para empañarse el aliento, pero cuando Pete había clavado ya lo suficiente,
Había cavado ya lo suficiente para pensar que acaso fuera posible sacar el cofre. El aire superaba holgadamente los 0 grados y él sudaba bajo el abrigo. Lo colgó en una rama baja y lanzó una ojeada alrededor, como había hecho ya varias veces, para comprobar que seguía solo allí junto al arroyo. Tras asegurarse, cogió un poco de tierra y se frotó con ella las palmas de las manos, como un pateador preparándose para golpear. Agarró bien el asa del cofre, recordándose que debía estar atento por si se rompía. Nada deseaba menos que rodar ribazo bajo. Si caía en el arroyo, podía acabar enfermo de verdad. Además, con toda posibilidad, no había allí dentro más que un montón de ropa vieja y mohosa. Pero, ¿por qué iba alguien a enterrar un cofre lleno de ropa vieja? ¿Por qué no quemarlo o llevarlo a una tienda en Goodwill? Solo había una manera de averiguarlo. Pete respiró hondo, retuvo el aire en los pulmones y tiró. El cofre permaneció en su sitio, y la vieja asa emitió un crujido de advertencia, pero Pete cobró ánimo. Descubrió que ahora podía mover el cofre un poco de lado a lado. Ante eso recordó cuando Tina tenía flojo un diente de leche, pero este no se desprendía por sí solo. Su padre ataba un hilo alrededor y daba un tirón seco. Se arrodilló pensando que haría bien en lavar después de esos vaqueros a esconderlos en lo más hondo de su armario. Y examinó el interior del hoyo. Vio que una raíz se había enredado en torno a la parte de atrás del cofre y lo sujetaba como un brazo. Cogió la pala, empuñó el mango y lo más arriba posible y golpeó la raíz con el filo. Era una raíz gruesa y Pete tuvo que descansar varias veces, pero al final logró cortarla totalmente. Dejó la pala y agarró de nuevo el asa. Ahora notaba que el cofre más suelto casi a punto de salir. Consultó la hora en su reloj, las 10:15. Pensó que su madre lo telefonearía a casa durante el recreo para saber cómo se encontraba. No presentaba mayor problema. Al ver que él no contestaba, pensaría que dormía. Pero se recordó que debía comprobar el contestador automático cuando regresara. Empuñó de nuevo la pala y cavándola alrededor del cofre, aflojó la tierra y cortó unas cuantas raíces más pequeñas. Luego volvió a echar mano al asa. Esta vez sí, hijo de tu madre, susurró. Esta vez seguro. Tiró. El cofre se deslizó hacia adelante tan fácil y repentinamente que Pete se habría caído si no hubiese tenido los pies muy separados y bien apuntalados. Ahora el cofre asomaba del hoyo, cubierta la tapa de hierbabajos y terrones. Veía los cierres de la parte delantera, anticuados como los de una fiambrera de obrero. También un candado enorme. Agarró de nuevo el asa y esta vez se partió. «¡La puta!», exclamó Pete y se miró las manos. Las tenía rojas y palpitantes. Bueno, de perdidos al río, otro de los dichos preferidos de su madre. Sujetó el cofre por los costados en un torpe abrazo y se echó atrás afianzando los tacones. Por fin salió por completo de su escondrijo a la luz del sol. A buen seguro, por primera vez en años, una reliquia húmeda y sucia con los herrajes oxidados. Medía unos 80 centímetros de largo y unos 50 de ancho, quizás más. Pete sopesó al extremo y calculó que podía pasar más de 25 kilos, más o menos la mitad de su propio peso, pero era imposible saber cuánto correspondía al contenido y cuánto propio al cofre. En todo caso, no eran doblones. Si el cofre hubiese estado lleno de oro, no habría podido sacarlo, y menos aún levantarlo. Abrió los cierres de los que se desprendieron pequeñas lluvias de tierra, y luego se inclinó hacia el candado, y dispuesto a reventarlo mediante el martillo y el escoplo, después, si seguía sin ceder. Como probablemente así sería, recurriría a la palanca, pero antes nunca se sabía hasta que se probara. Tiró de la tapa, que se levantó con un chirrido de cozones sucios. Más tarde deduciría que alguien había comprado el cofre de segunda mano, posiblemente a un buen precio, porque la llave se había perdido. Pero en ese momento no hizo más que quedarse mirando. Permanecía ajeno a la ampollada que tenía en la palma de la mano, al dolor en la espalda y los muslos, al sudor que le corría por la cara manchada de tierra.
No pensaba en su madre, ni en su padre, ni en su hermana. Tampoco pensaba en las trapatiestas, al menos no en ese momento. El cofre había sido forrado de plástico transparente para protegerlo de la humedad. Debajo, Pete vio pilas de lo que le parecían cuadernos. Utilizando el borde de la mano a modo de limpiaparabrisas, trazó una medialuna en las finas gotas que cubrían el plástico. Eran cuadernos sin duda, de buena calidad, con tapas de piel auténtica posiblemente. Calculó a ojo que había como mínimo 100. Pero eso no era todo. Contenía también sobres como los que su madre llevaba a casa cuando hacía efectivo un cheque. Pete retiró el plástico, contempló el interior del cofre medio lleno. En los sobres se leía Banco Estatal de Gratiné y Somos su amigo en el pueblo. Más tarde advertiría ciertas diferencias entre esos sobres y los que su madre recibía en el banco y Sociedad Fiduciaria con. No llevaban dirección de correo electrónico ni referencia alguna a la posibilidad de retirar el dinero en los cajeros por medio de la tarjeta. Pero de momento se quedó solo mirando. El corazón le latía de tal modo que veía ante los ojos puntos negros pulsátiles y temió desmayarse. Tonterías, eso solo le pasa a las chicas. Podía ser, pero desde luego se sentía aturdimiento y cayó en la cuenta de que parte del problema se debía a que se había olvidado de respirar desde el instante que abrió el cofre. Aspiró profundamente, expulsó el aire y volvió a respirar, derecho hasta los dedos de los pies, o esa sensación tuvo. Se le despejó la cabeza, pero el corazón le martillaba aún con más fuerza que antes y le temblaban las manos. Esos sobres de banco están vacíos, lo sabes, ¿no? La gente encuentra dinero enterrado en los libros y en las películas, pero no en la vida real. Solo que no parecían vacíos, parecían repletos. Pete se hizo ademán de coger uno, y en ese momento oyó el leve movimiento al otro lado del arroyo y ahogó una exclamación. Se volvió en el acto y vio allí dos ardillas retozar entre las hojas muertas, pensando probablemente que una semana de deshielo significaba que había llegado la primavera. Agitando las colas, treparon con rapidez a un árbol. Pete volvió a centrarse en el cofre y cogió uno de los sobres de blanco. La solapa no estaba pegada, la levantó con un dedo y se notó aterido. A pesar de que la temperatura debía rondar los 5 grados, presionó los bordes del sobre para abrirlo y miró dentro. Dinero, billetes de 20 y de 50. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo que estás en los cielos, susurró Pete. Extrajo el fajo e intentó contarlo, pero al principio las manos le temblaban tanto que se le cayeron algunos billetes, revoloteando, fueron a parar a la hierba, y tan recalentado tenía Pete el cerebro que, antes de recogerlos atropelladamente, creyó que Ulysses Grant le había guiñado el ojo desde uno de ellos. Los contó, $400, $400 en ese sobre y había docenas de sobres. Metió de nuevo los billetes en el sobre, tarea nada difícil porque ahora las manos le temblaban más que al abuelo Fred en su último año de vida. Echó el sobre al cofre y miró alrededor con los ojos muy abiertos, desorbitados. Los sonidos del tráfico que en aquella porción de tierra cubierta de maleza siempre le habían parecido tenues, lejanos e intrascendentes, ahora se le antojaban cercanos y amenazadores. Eso no era la isla del tesoro, eso era una ciudad con más de 1 millón de habitantes que habrá muchos en el paro y todos ansiarían lo que contenía ese cofre. Piensa, se dijo Pete, piensa por Dios, esto es lo más importante que te ha pasado en la vida, quizás sea lo más importante que te pase jamás, así que piensa a fondo y piensa con acierto. Lo primero que acudió a su mente fue Tina, acurrucada junto a la pared de su cama. ¿Qué harías si encontraras un tesoro?, había preguntado él. Dárselo a papá y a mamá, había contestado ella, pero ¿y si su madre querría devolverlo? Esa era una pregunta vital. Su padre nunca lo devolvería, eso a Pete le constaba, pero su madre era distinta, tenía sólidas convicciones sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Si enseñaba a sus padres ese cofre y su contenido, podía dar a pie a la peor trapatiestas por dinero de todas. Además, ¿devolvérselo a quién?, susurró Pete. ¿Al banco? Eso era absurdo. ¿O no lo era? Y si el dinero era realmente el tesoro de unos piratas,
solo que no procedía de bucaneros, sino de atrancadores de dinero retirado de una cuenta, y que eran todos esos cuadernos negros. Ya se detendría a pensar en esos detalles más tarde, pero no en ese momento. En ese momento lo que debía hacer era actuar. Consultó su reloj y vio que eran las 11 menos cuarto. Aún tenía tiempo y debía aprovecharlo. Aprovechalo o lo perderás, susurró y empezó a meter los sobres de dinero del Banco Estatal en las bolsas de tela que contenía el martillo y el escoplo. Dejó la bolsa en lo alto del risbazo y la tapó con su cazadora. Remetió el plástico en torno, volvió a introducirlo en el hoyo e hizo un alto para enjuagarse la frente, que tenía embadurnada de tierra y sudor. A continuación empuñó la pala y empezó a rellenar el hoyo febrilmente. Cubrió el cofre en su mayor parte y luego, tras coger la bolsa y la cazadora, regresó a todo correr por el sendero hacia su casa. Ocultaría la bolsa al fondo del armario. De momento eso serviría, y comprobaría si su madre había dejado un mensaje en el contestador. Si todo estaba en orden, pero lo que se refería a su madre, y si su padre no había llegado de la sesión de terapia antes de hora, eso sería un horror. Podía volver a toda prisa al arroyo y esconder mejor el cofre. Más adelante echaría un vistazo a los cuadernos, pero mientras iba camino a casa, aquella soleada mañana de febrero, su único pensamiento con respecto a los cuadernos era que tal vez hubiese más sobre de dinero entre ellos o debajo. Pensó: tendré que ducharme después de limpiar la tierra de la bañera, porque mamá no pregunte qué hacía afuera cuando supuestamente estaba enfermo. Tengo que andarme con mucho cuidado y no puedo contárselo a nadie en absoluto. En la ducha se le ocurrió la idea.